nada mejor que ser dominicano. No hay nada mejor que ser dominicano. Si estás orgulloso, levanta la mano. Saludos amigos y amigas. El domingo pasado, mientras participaba en una actividad que organiza el profesor Antonio Almonte, se tocó el tema de la condición humana, refiriéndose particularmente a lo de Horacio Quiroga, la gallina degollada. Y yo le pregunté a un muchacho que estudia medicina que si los 4 idiotas desde el punto de vista médico seguían manteniendo la condición de humano. Él me dijo que desde el punto de vista médico sí mantenían la condición de humano, pero desde el punto de vista filosófico, antropológico, esa condición ya no estaba en ellos. Eso motivó a que Antonio Almonte aprovechara para preguntarle a los profesores Miguel Ángel Poirier, Dusty Muñoz y Víctor Burgo su parecer sobre la pregunta: ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? ¿Y cuáles son las cosas que nos hacen humanos? Él hizo esa pregunta, lo cual resulta ser una pregunta interesante, y sobre todo si la pregunta es así a quemarropa, que se hace a quemarropa. Entonces, tanto Poirier como Dusty elaboraron una respuesta rápida, satisfactoria para el momento, ¿verdad que sí? Pero todos estamos de acuerdo en que esa pregunta lleva a una reflexión un poco más amplia de la que los compañeros pudieron hacer en ese momento. Sobre todo que era una pregunta que no se preparó. Entonces, pensando ya tranquilamente, me he puesto a reflexionar y a anotar y a revisar todas las notas dispersas que uno va dejando respondiendo a esta pregunta o intentando responder a esta pregunta. ¿Qué es ser humano? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen humanos? Bueno, se podría hacer lo que hizo el profesor Poirier. Podríamos definir el ser humano, o sea, por las diferencias específicas que tenemos con otros animales o con los mamíferos superiores. Dentro de esas cosas podría destacarse, y él la destacó inmediatamente, la capacidad de pensamiento complejo, que nos permite a nosotros construir conceptos, juicios y razonamientos. Evidentemente, únicamente el ser humano hasta ahora puede hacer eso. También destacó el compañero Poirier que somos la única especie capaz de crear y de creer mitos, tales como la religión, el dinero, el Estado, los distintos sistemas políticos, o sea, las ideologías. El único ser que conocemos capaz de crear ficciones y de creérselas también, y de inclusive jugarse la vida por esas ficciones que él mismo ha inventado, como son las religiones, como son las ideologías políticas, como son las instituciones políticas, las instituciones sociales, que al fin y al cabo son construcción humana, son producto de la cultura. Dice también, o se desprende de lo que dice el compañero Poirier, que nosotros poseemos un conjunto de características culturales, morales, estéticas, cognitivas, no permanentes, que distinguen al ser humano, o sea, distingue al ser humano de su congénere y de otras especies. O sea, nosotros, los seres humanos, estamos hablando de una cosa que no hemos definido previamente, pero estamos asumiendo como el error de todo el mundo, de que todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de ser humano. Pues aquí caemos en ese mismo prejuicio. Y es cierto, nosotros poseemos un conjunto de características culturales
morales, estética, cognitiva, y ahí subrayo yo, no permanente, porque en el ser humano nada de eso es dado, ni fijo. O sea, no lo traemos desde el momento de nacer, sino que lo aprendemos en el medio. Y por tanto, la cultura nuestra será distinta a la de otros grupos que se formaron en otras latitudes, con otras necesidades, con otras realidades. La moral nuestra será distinta. La estética, o sea, la cuestión del gusto, el gusto estético, la sensibilidad estética, cada uno se sensibiliza de manera distinta, porque uno se sensibiliza de manera estética al exponerse a las cosas. Entonces hay cosas que terminan gustándole a uno, que ahí me diría, bueno, pero es que el gusto estético no es el gusto vulgar. El gusto estético tiene que ver con aquellas cosas que te producen placer, pero es un placer que tú no andas buscando, porque el otro placer es un placer vulgar. Vulgar en el sentido de que es común inclusive a otras especies. Bueno, pues esas cosas de verdad que nos distinguen a nosotros de nuestros congéneres, o sea, de otros seres humanos, pero también nos distinguen de otras especies. También se mencionó dentro de las cualidades que definen al ser humano la capacidad de definir como buenas y como malas sus propias acciones y las acciones de los demás. Eso está implícito en la pregunta, en la respuesta anterior, que hablábamos de la cuestión moral. Pero ciertamente los seres humanos somos los que hacemos eso, aunque hay algunos pensadores, muchos etólogos, que dicen que los animales tienen cultura, porque cultura viene de comunidad, de las reglas que se establecen en una comunidad, y hay animales que tienen un conjunto de reglas, inclusive expulsan a algunos animales son expulsados cuando violan esas reglas, pero naturalmente que no son unas reglas establecidas por intermedio de la razón, por intermedio de la reflexión. Más bien son producto de la repetición. La repetición. A menos que hablemos de una conciencia plena en el caso de los animales. Y hasta ahora eso no se ha probado. También se dijo que somos el único ser que crea su propia esencia en la medida que hace uso de su libertad. Esa es una de las características que nos define a nosotros los seres humanos, que no nacemos con esencia, sino que vamos creando nuestra esencia en la medida que hacemos uso de nuestra libertad, en la medida en que vamos eligiendo, en la medida que elegimos, entonces nos construimos como personas buenas, malas, como emprendedoras, como delincuentes. Son etiquetas sociales todas esas, pero de hecho la acción, nuestras decisiones, el uso que le damos a nuestra libertad son las que nos definen. La esencia en el ser humano, como ya se dijo, no es dada ni es fija, o sea, no es permanente. Lo que soy en este momento necesariamente no lo será mañana, y tampoco yo era el que era ayer. Hay muchas cosas, mucho gusto, muchas ideas que he ido cambiando, me he ido endureciendo y me he ido sensibilizando con el tiempo, con la educación, con el medio, en fin, eso es así. Otra cosa que también se dijo y es cierta, que nosotros somos el único ser con capacidad de atracción simbólica. Capacidad de atracción simbólica. Bueno, pues dicho de esa manera, posteriormente Rustin habló del tema y dijo muy bien, habló muy bien
de la diferencia que hay entre el ser natural y el ser humano, refiriéndose al ser construido en la cultura. Habló de que de alguna manera el ser humano o el ser cultural impone su voluntad, impone freno al ser biológico. Él ponía el ejemplo de si tuviera un caballo en un aula y le llegara la necesidad de orinar al caballo, pues el caballo sencillamente orinaría. Sin embargo, el joven o el profesor que está en el aula, aunque le llega esa necesidad, puede retener eso, postergarlo hasta llegar a un baño, que es un espacio que la cultura ha diseñado para resolver esa necesidad, o sencillamente postergarlo porque no quiere perder el trozo de información que se está tratando en ese momento que a él le parece interesante. Decía eso el profesor Agustín. Ahora, yo digo, con todas estas diferencias específicas que han dado los profesores, podríamos dar por concluido nuestro trabajo de definir qué es ser humano. Sin embargo, antes de dar por concluida nuestra tarea de definición, debemos considerar otras realidades que pertenecen al género de la ficción, como podría ser un ser de nueva creación con la capacidad de pensar, con la capacidad de crear mitos, con la capacidad de atracción simbólica, con sentimiento, con pasiones, en fin, una verdadera inteligencia artificial que emule la realidad humana, sea esta lo que sea. O sea, no estoy tratando de decir qué es la realidad humana, sino sea lo que sea. Esto es hipotético, porque un religioso me diría, bueno, es que tú has dejado el componente religioso, la espiritualidad, dentro de lo que es el ser humano. Bueno, pues sí, lo que sea. Vamos a suponer que, como ocurre en las películas que tratan el tema de las inteligencias artificiales, lograran tener en algún momento una inteligencia artificial, un ser de nueva creación que emulara lo que es la conciencia humana, que tuviera conciencia de sí, que fuera capaz de crear mitos, ficciones, de crear infusiones, de pensar. Y eso se podría discutir, si hay máquinas que piensan o no. Si lo que hacen las máquinas no es pensar a partir de los algoritmos que se le dan. Claro, los algoritmos son, lo sabemos todos, que son un conjunto de reglas a partir de lo cual van reaccionando y van creando las variables, o se van produciendo las variables a partir de lo que se le ha dicho. Sin embargo, hay inteligencia artificial que aprenden desde cero. Entonces, no nos podemos cerrar esa posibilidad. Pero vamos a dejarlo en el mundo de la ficción, en el mundo del cine. En ese caso, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Si se lograra una máquina que fuera capaz de hacer todo eso que nosotros hemos dicho que nos hace humanos, ¿eso haría humana a esa máquina? Es una pregunta que la dejo abierta ahí, porque si el ser humano se ha definido por todo aquello que hemos dicho anteriormente, y una máquina pudiera lograr hacer eso, entonces, ¿qué le falta para ser humana? Dirían algunos aventajados en el pensamiento ligero, que no es de carne y hueso, que no es de carne y hueso, dice. Interesante. También debemos responder la cuestión sobre la película que presenta un mundo distópico donde los zombies se apoderan del mundo, o se apoderan del planeta en este caso. ¿Qué es? Siempre me lo he preguntado, ¿qué es lo que nos hace cambiar tan rápido nuestra visión o la visión que tenemos sobre nuestra madre,
nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, si estos han sido infectados por la terrible plaga zombie? ¿Qué es lo que de repente se rompe, que todo el mundo está dispuesto a darle el truncazo al padre, a la madre, al hijo, que se ha convertido en zombie? De repente. Y no entendemos muchas veces, la mayoría de veces no entendemos cómo un hijo se deja morder de la madre, o cómo una madre se deja morder del hijo cuando se ha convertido, cuando uno dice, bueno, tiene que rápido, mátala. Oye, es que no es fácil, porque es que la humanidad, lo humano de esa mujer, de ese ser que tú conocías, tú lo entiendes, tú, el que está afuera lo entiende, de que sí, tú te metes en esa ficción y tú sabes las reglas, entonces tú dices, sí, ya no es humano, pero oye, ¿y si fuera la tuya? ¿Tú reaccionarías de esa manera, así tan rápida, tan certera, tan lejos de las emociones, tan separada de los sentimientos, tan pragmática, que hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo y sigue para adelante, porque ya de lo que se trata es de sobrevivir? Eso es interesante. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que le quita la humanidad a nuestros semejantes? En este caso, podríamos decir sin dificultad que como los zombies no piensan, y habíamos definido que una de las cualidades, habíamos dicho que una de las cualidades esenciales del ser humano es la capacidad de pensar. Entonces, como perdieron la capacidad de pensar, entonces ya ellos se quedan en los instintos básicos. Eso es interesante, porque entonces esto nos lleva a preguntarnos si debemos aplicar el mismo rasero, o sea, la misma estándar de medida, a los 4 niños del cuento de Horacio Quiroga, La gallina degollada, por cuanto en ellos ha desaparecido todo lo que aporta la cultura a la construcción del ser humano. O sea, en La gallina degollada, los 4 enajenados mentales, los 4 locos, tenían el cerebro fundido, literalmente fundido, según dice la ficción del cuento. O sea, cada creador, cada artista, cuando escribe, cuando crea una obra de ficción, es un dios. Él crea un mundo y le pone sus reglas. Yo estoy siguiendo las reglas, sencillamente siguiendo las reglas que dio Horacio Quiroga. Entonces, si en el caso del zombie, como no razonan, podemos matarlo sin ninguna pena ni piedad, porque son peligrosos, no razonan. Entonces, en el caso de los 4 locos, los 4 enajenados, también podríamos matarlos, porque ellos son, igualmente no razonan y son peligrosos, como se pudo ver al final del cuento, que mataron a la niña, a su hermana. El otro caso que debemos considerar es el de los vampiros y hombres lobo. Según la ficción, el vampiro es un ser humano que murió y que por algún artificio maléfico vuelve a la vida. Este es un punto totalmente interesante también, porque el vampiro vuelve a la vida con su capacidad cognitiva intacta, y en muchas ocasiones plantea la ficción que viene aumentada. Entonces, si él tiene su capacidad cognitiva aumentada, ¿qué es lo que le quita a la humanidad? Bueno, muchos podrían decir, él piensa, él razona bastante bien, pero entonces no tiene moral. Es un animal salvaje que vive chupándole la sangre a los pobres infelices. Y eso, la falta de la moral, entonces le quita su cualidad de humano. Bueno, sí, hay
ficciones donde el vampiro es así, pero hay otras ficciones donde el vampiro sencillamente no ataca a los humanos, sino que vive, ha buscado métodos ya de hacer una sociedad paralela, una sociedad en la noche, nocturna, y lleva, bueno, en el caso de Blade, esa serie, bueno, son tres, una saga de películas, Blade, el moreno que caza vampiros. Interesante porque incluso hay, dentro de la ficción de Blade, hay vampiros que se enamoran, hay vampiros que forman pareja, hay vampiros con sentimientos. O sea, ¿qué es lo que le falta al vampiro para ser humano? ¿Ah? Interesante. Simplemente estoy dejando eso para que los sabios expertos nos den las respuestas más adelante. No deje de suscribirte al canal, darle un like, como dicen por ahí, y de compartirlo entre tus amigos que tengan inquietudes intelectuales.